Bella Mendoza. Tengo 28 años y trabajo como historiadora del arte especializada en joyería europea de los siglos XVIII y XIX. Lo que mi familia no sabe es que durante los últimos 6 años he sido consultora principal para las casas de subastas más prestigiosas del mundo, incluyendo Sotheby's, Christie's y Bonhams. Mi experiencia evaluando piezas históricas me ha convertido en una de las expertas más reconocidas internacionalmente, aunque prefiero mantener un perfil bajo por razones que pronto se harán evidentes. Todo comenzó cuando mi padre murió hace 2 años, dejándome huérfana a los 26. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 8 años, y desde entonces mi padre se había vuelto a casar con Esperanza, una mujer ambiciosa que siempre había visto mi presencia como un obstáculo para sus planes. Durante 20 años, había tolerado mi existencia mientras esperaba el momento adecuado para deshacerse de todo lo que conectara a mi padre con su primera esposa. La casa familiar era una mansión colonial en el centro histórico de la ciudad, llena de antigüedades y obras de arte que mi madre había coleccionado durante sus viajes por Europa antes de casarse. Esperanza siempre había mostrado desprecio por esas cosas viejas, como las llamaba, pero nunca se había atrevido a tocarlas mientras mi padre vivía. Isabella, necesitamos hablar, me dijo Esperanza la semana pasada cuando llegué a la casa para recoger algunos documentos de mi padre. Estaba sentada en el estudio, rodeada de cajas y papeles, con una expresión de satisfacción que no presagiaba nada bueno. ¿De qué quieres hablar, Esperanza? De esta casa y de todas estas cosas. Tu padre me dejó todo en herencia, como debe ser, considerando que fui su esposa durante 20 años. Es hora de que empiece a vivir mi propia vida sin estar rodeada de fantasmas del pasado. Me quedé inmóvil. Aunque mi padre y yo habíamos tenido una relación distante los últimos años, debido principalmente a la influencia de Esperanza, nunca pensé que me excluiría completamente de la herencia. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que voy a vender esta casa y todo lo que hay en ella. Ya encontré un comprador para la propiedad, y mañana viene un tasador para evaluar todas estas antigüedades. Hizo un gesto despectivo hacia los muebles y cuadros que rodeaban la habitación. Al menos podré sacar algo de dinero de toda esta chatarra vieja. Esperanza, esas piezas tienen valor histórico. Algunas de ellas han estado en mi familia durante generaciones. Tu familia, se rió con crueldad. Querida, tu familia se acabó cuando murió tu padre. Esta es mi casa ahora, y estas son mis cosas. Puedes llevarte tu ropa y tus libros, pero todo lo demás se queda aquí. Sentí una punzada de dolor, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y las joyas de mi madre? Mi padre siempre dijo que eran para mí. La sonrisa de Esperanza se volvió aún más cruel. Ah, sí. Las famosas joyas de la perfecta primera esposa. Ya las vendí ayer. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. Las llevé a una casa de empeños en el centro. Eran bisutería barata, como todo lo que tenía tu madre. Pretenciosa hasta el final, esa mujer. Conseguí 500 pesos por todo el lote. Al menos sirvieron para algo. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Las joyas de mi madre no eran bisutería. Yo las había estudiado desde niña, había memorizado cada detalle, cada marca, cada característica que las hacía únicas. Pero más importante aún, durante mi investigación doctoral había descubierto algo que había mantenido en secreto durante años, esperando el momento adecuado para revelarlo. ¿Las vendiste todas?, pregunté, mi voz controlada a pesar del torrente de emociones que sentía. Hasta la última. Incluyendo ese collar ridículamente pesado que siempre decía que era de su bisabuela europea. Como si una mexicana de clase media pudiera tener joyas auténticas de Europa. Su risa resonó por toda la habitación. Al menos ya no tengo que ver esas cosas feas recordándome a esa mujer todos los días. Me levanté lentamente, procesando la información. ¿Puedo saber en qué casa de empeños las vendiste? ¿Para qué? ¿Vas a tratar de recuperarlas? No tienes dinero para eso, querida. Eres historiadora, no banquera. Vives en ese departamentito minúsculo porque es lo único que puedes permitirte. Era cierto que vivía modestamente. Mi trabajo como consultora me generaba ingresos considerables, pero había invertido la mayoría de mis ganancias en investigación y en adquirir piezas para museos. Mi estilo de vida simple había llevado a mi familia a creer que era una académica pobre y sin recursos. Solo curiosidad, respondí tranquilamente.
Casa de Empeños El Dorado, en la calle Madero. Pero seguramente ya las vendieron. Eran piezas llamativas. Alguien sin gusto probablemente las compró para presumir. Esa noche no pude dormir. No por la traición de Esperanza, que era completamente predecible, sino por la magnitud de lo que había hecho sin saberlo. Las joyas que había vendido por 500 pesos no solo eran auténticas, sino que eran parte de una colección que había estado perdida durante más de 200 años. Durante mi investigación doctoral sobre joyería de la época colonial, había descubierto referencias a un conjunto de joyas comisionado por el virrey de Nueva España como regalo para la corona española en 1785. Las piezas nunca llegaron a España debido a la Guerra de Independencia, y se pensaba que se habían perdido para siempre. Había pasado años rastreando pistas, comparando descripciones históricas con piezas sobrevivientes, hasta que me di cuenta de que las joyas que había visto toda mi vida en el joyero de mi madre coincidían perfectamente con las descripciones históricas. El collar que Esperanza había descrito como ridículamente pesado era una pieza única con esmeraldas colombianas engarzadas en oro de 22 quilates, con un diseño que incorporaba símbolos aztecas estilizados. Los aretes tenían perlas naturales del Golfo de México, y el brazalete presentaba una técnica de filigrana que solo se había usado en talleres específicos de la Ciudad de México durante esa época. Pero lo más importante era que, según mis investigaciones, esas joyas legalmente pertenecían al patrimonio cultural de México y no podían ser vendidas por particulares sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A la mañana siguiente, llamé a la Casa de Empeños El Dorado. Buenos días, habla Isabella Mendoza. Me dijeron que ayer compraron un lote de joyas de una señora llamada Esperanza Vázquez. Sí, así es. Piezas interesantes. Muy pesadas, parecen auténticas. ¿Es usted familiar? Soy la hija de su difunto esposo. ¿Podría verlas? Por supuesto, pero le advierto que el precio ha subido. Después de examinarlas mejor, creemos que valen más de lo que pensábamos inicialmente. Una hora después estaba en la casa de empeños, y efectivamente, ahí estaban las joyas de mi madre en una vitrina con una etiqueta de 50,000 pesos. El dueño, el señor Ramírez, me las mostró con orgullo. Mire qué piezas tan hermosas. Su madrastra dijo que eran bisutería, pero cualquiera puede ver que son oro auténtico. Las esmeraldas también parecen reales. ¿Estaría dispuesto a no venderlas por una semana mientras consigo el dinero?, pregunté, aunque tenía otros planes. Claro, señorita. Se ve que significan mucho para usted. De regreso en mi departamento, hice varias llamadas. La primera fue a mi contacto en el INAH, la segunda a mi abogado especialista en patrimonio cultural, y la tercera a James Morrison, el director de la División de Joyería Histórica de Sotheby's Nueva York, con quien había trabajado en múltiples ocasiones. Isabella, qué sorpresa. ¿Cómo estás? James, necesito que vengas a México. Creo que encontré las joyas del virrey Revillagigedo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Completamente. Y están a punto de ser vendidas ilegalmente por alguien que no tiene derecho a poseerlas. Estaré ahí en 2 días. Mientras tanto, regresé a la casa familiar. Esperanza estaba supervisando a los trabajadores que empacaban antigüedades para la venta del día siguiente. Volviste, dijo sin levantar la vista de una lista que tenía en las manos. Espero que no sea para rogarme que te dé algo. Ya tomé mi decisión. En realidad, vine a decirte que contacté al tasador de Sotheby's que mencionaste. Viene mañana a evaluar las piezas. Esperanza levantó la cabeza, sorprendida. ¿Yo mencioné a Sotheby's? No recuerdo haber dicho eso. Dijiste que venía un tasador para evaluar las antigüedades. Asumí que sería alguien de nivel internacional, considerando el valor de algunas piezas que hay aquí. Bueno, sí, mintió rápidamente, claramente tratando de impresionar. Por supuesto que contraté a los mejores. James Morrison, de la oficina de Nueva York. Es muy exclusivo. Sonreí internamente. Esperanza tenía la costumbre de inventar conexiones importantes para parecer más sofisticada de lo que era. Nunca había contratado a nadie de Sotheby's. Perfecto. Entonces mañana sabremos exactamente qué tan valiosas son las cosas que vas a vender. Al día siguiente, James llegó puntualmente a las 10 de la mañana.
Era un hombre distinguido de 60 años, con cabello plateado y un traje impecable. Esperanza lo recibió en la puerta, visiblemente nerviosa pero tratando de mantener su fachada de confianza. Señor Morrison, qué honor recibirlo en mi casa. El placer es mío, señora Vázquez. Isabella me ha hablado mucho de la colección. Esperanza me miró confundida. ¿Se conocen? Isabella es una de nuestras consultoras más valiosas, explicó James casualmente. Su expertise en joyería histórica es incomparable. La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. ¿Consultora? ¿Isabella? Pero si ella es solo una de las historiadoras del arte más respetadas internacionalmente, completó James. Sus investigaciones sobre joyería colonial han sido fundamentales para nuestras subastas. Pero ella vive en un departamento pequeño. Los académicos serios prefieren invertir en investigación antes que en ostentación, respondió James con una sonrisa. Ahora, entiendo que hay algunas piezas de joyería que necesitan evaluación. Sobre eso, Esperanza se puso visiblemente incómoda. Ya las vendí. Eran solo bisutería barata, como todo lo que tenía la primera esposa de mi marido. James y yo intercambiamos miradas. ¿Bisutería barata? ¿Podría describirme las piezas? Un collar pesado con piedras verdes, unos aretes con perlas, un brazalete dorado. Cosas viejas y feas. Las vendí por 500 pesos. James palideció visiblemente. Señora, ¿podría mostrarme fotografías de esas piezas? Esperanza se encogió de hombros. No tengo fotografías. ¿Para qué querría fotos de bisutería? ¿Por qué?, dijo James con voz grave. Por la descripción que me da, esas podrían haber sido piezas de la colección real virreinal. Piezas que valen aproximadamente $50 millones. El color abandonó completamente el rostro de Esperanza. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? James sacó su tablet y mostró imágenes de documentos históricos. Isabella ha estado investigando estas piezas durante años. Son parte del patrimonio cultural de México. Legalmente, no pueden ser vendidas por particulares. Eso es imposible, susurró Esperanza. Eran de una mujer común, mexicana de clase media, cuya familia había guardado estas piezas durante generaciones sin conocer su verdadero origen, expliqué tranquilamente. Mi madre sabía que eran especiales, pero nunca imaginó su verdadero valor histórico. James continuó. Estas joyas fueron comisionadas por el virrey Revillagigedo en 1785. Están documentadas en los archivos históricos, pero se creían perdidas para siempre. No pueden valer tanto dinero, protestó Esperanza, pero su voz temblaba. De hecho, intervine, ya contacté a Lina. Un equipo de especialistas viene en camino para recuperar las piezas y iniciar el proceso legal correspondiente. Proceso legal. Venta ilegal de patrimonio cultural, explicó James. Es un delito federal con penas de prisión significativas. En ese momento, llegaron 3 automóviles oficiales. Del primero bajó la doctora Patricia Ruiz, directora del Departamento de Patrimonio Cultural de Lina, acompañada de 2 especialistas. Del segundo, mi abogado con documentos oficiales. Del tercero, 2 agentes federales. Buenos días, saludó la doctora Ruiz. Venimos por las joyas de la colección Revillagigedo. Esperanza se tambaleó y tuvo que apoyarse en una silla. No entiendo nada de esto. Es simple, expliqué con calma. Vendiste piezas que no te pertenecían y que forman parte del patrimonio cultural de México. Es un delito grave. Pero mi esposo me las dejó en herencia. Mi abogado sacó unos documentos. En realidad, señora Vázquez, revisando el testamento original de su esposo, las joyas específicamente fueron dejadas a su hija Isabella. El documento que usted presenta ha sido alterado. Eso es mentira. Tenemos al notario original dispuesto a testificar, continuó mi abogado. Además, las joyas estaban registradas en el inventario familiar como préstamo permanente al patrimonio familiar, no como propiedad vendible. La doctora Ruiz intervino. Señora Vázquez, estas piezas son invaluables para la historia de México. Su venta ilegal constituye un daño irreparable al patrimonio nacional. Pero yo no sabía. Comenzó a llorar Esperanza.
La ignorancia no es excusa en casos de patrimonio cultural, respondió uno de los agentes federales. Especialmente cuando se trata de piezas de este valor. James agregó, afortunadamente, las piezas están en la Casa de Empeños El Dorado. Ya coordinamos su recuperación. 2 horas después, las joyas estaban de regreso en manos de las autoridades competentes. El señor Ramírez, de la Casa de Empeños, cooperó completamente cuando se enteró de la situación y hasta ofreció testimoniar sobre cómo Esperanza había mentido sobre el origen de las piezas. ¿Qué va a pasarme?, preguntó Esperanza, ya completamente derrotada. Enfrentará cargos por venta ilegal de patrimonio cultural, falsificación de documentos de herencia y fraude, explicó mi abogado. Las penas pueden ser de 5 a 15 años de prisión. Isabella, me suplicó, tú puedes hacer algo. Habla por mí. La miré tranquilamente. Esperanza, durante 20 años me trataste como una intrusa en mi propia casa. Despreciaste la memoria de mi madre a cada oportunidad. Y ahora acabas de vender piezas invaluables de mi herencia familiar por 500 pesos, pensando que eran bisutería barata, punto. Yo no sabía. No sabías porque nunca te importó saber. Nunca te molestaste en entender el valor de las cosas que despreciabas. La doctora Ruiz se acercó a mí. Isabella, estas piezas irán al Museo Nacional de Historia, donde pertenecen. Pero queremos que seas la curadora principal de la exhibición. Tu investigación hizo posible su recuperación. Será un honor, respondí. James añadió, Sotheby's quiere publicar tu investigación completa. Esta es una de las recuperaciones más importantes de patrimonio cultural en décadas. 6 meses después, la exhibición Joyas del Virreinato, Tesoros recuperados se inauguró en el Museo Nacional de Historia. La colección completa de mi madre, ahora autenticada y catalogada, se exhibía en una sala especial con mi nombre como curadora principal. Esperanza fue sentenciada a 8 años de prisión por los delitos relacionados con el patrimonio cultural. La casa familiar fue declarada monumento histórico y ahora forma parte del circuito de museos de la ciudad. En cuanto a mí, mi carrera dio un salto exponencial. Mi investigación sobre las joyas virreinales se convirtió en un libro bestseller, y ahora dirijo el Departamento de Patrimonio Cultural de una universidad prestigiosa. Lo más irónico es que Esperanza siempre había despreciado mi trabajo como historiadora, considerándolo una pérdida de tiempo sin valor económico. Nunca imaginó que mi inútil especialización en joyas antiguas sería exactamente lo que desenmascaría su crimen y recuperaría un tesoro nacional. El día de la inauguración de la exhibición, mientras observaba a cientos de visitantes admirando las joyas de mi madre, recordé las palabras crueles de Esperanza, bisutería barata, como todo lo que tenía tu madre. Mi madre había sido muchas cosas, pero nunca barata. Y sus joyas, ahora reconocidas como tesoros nacionales, eran la prueba perfecta de que el verdadero valor no siempre es evidente para quienes solo ven superficies. A veces la justicia llega de formas inesperadas. En este caso, llegó en forma de conocimiento especializado y respeto por la historia, 2 cosas que Esperanza nunca había valorado,